Queridos papitos, estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy miércoles 22 de julio del 2020 vamos a trabajar en el área de geometría el tema ángulos. ¿Qué son ángulos? Ángulos es la unión de dos rayos que tienen el mismo origen. Atiendan, es la unión de dos rayos que tienen el mismo origen. Los elementos de un ángulo son lado, ahí vemos los lados, vértice, que es el punto de partida de los dos rayos, de los dos lados, y ángulo, lo que formamos al unir. Entonces ahí tenemos los elementos de los ángulos. La clasificación. Los ángulos se clasifican en ángulo agudo, mide menos de 90 grados. Ok, entonces ahí vemos un ángulo agudo donde el ángulo alfa mide menos de 90 grados. Ángulo recto. El ángulo recto mide exacto 90 grados. Exacto 90 grados. No mide ni 91 ni 89. Es 90 grados exacto. Ángulo recto. Vemos. Ángulo obtuso. Mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180 grados, ¿no? Ángulo llano. El ángulo llano mide 180 grados. Ángulo llano mide 180 grados. Ahí vemos el ángulo. Entonces ese ángulo mide 180 grados. Medición de ángulo. Dice, los ángulos se miden con un instrumento llamado transportador. Para medir un ángulo se hace coincidir el centro del transportador con el origen del ángulo O. Debe coincidir con el lado del ángulo. El número por donde pasa el otro lado es su medida. Entonces vemos ahí el transportador en el centro. Trazamos una línea y del punto hacemos, por ejemplo, 50 grados. Saco mi línea y saco mi transportador y luego lo junto y será un ángulo de 50 grados. En este caso vemos el ángulo O. Mira, la línea, punto de origen O, es un ángulo de 90 grados. Y acá vemos un ángulo de 150 grados. De esa manera utilizamos nuestro transportador para medir ángulos. Muy bien, chicos, estas dos hojas ustedes lo tienen que transcribir al cuaderno. Ya lo tienen que transcribir a su cuaderno. Ahora sí, empezamos con nuestro trabajo del libro, la página 23. Dice ángulos. Encierra en un triángulo los ángulos agudos y en un cuadrado los ángulos obtusos. Ángulos agudos menos de 90 grados. Entonces, 45 es menor que 90 grados. Sí, entonces será un ángulo agudo. 56 grados. Entonces, ¿qué ángulo será? Ángulo agudo. 100 grados es mayor de 90 grados. Entonces será un ángulo obtuso. 24 grados será un ángulo agudo. 120 grados será un ángulo obtuso. 1 grado, ángulo agudo. 79 grados, ángulo agudo. 99 grados es un ángulo obtuso. Ahora me dice, escribe el nombre de los siguientes ángulos. ¿Qué ángulo es cuando tiene un cuadradito? Ángulo recto. Acá tenemos un ángulo obtuso, un ángulo agudo y un ángulo llano. Muy bien, ahora pasamos a nuestra página 24. Me dice, escribe la medida de los siguientes ángulos. Agarramos nuestro transportador y medimos. Entonces el primer ángulo mide 50 grados. El segundo ángulo 90 grados. El tercer ángulo 110 grados. El siguiente ángulo 75 grados. El siguiente ángulo 65 grados y el último 135 grados. De esa manera hemos medido nuestros ángulos. Vámonos a la página 25. Acá sí vamos a utilizar nuestro transportador. Construcción de un ángulo. Me dice, construye el ángulo de 60 grados. Ahí tengo mi ángulo de 60 grados. Un ángulo de 75 grados. Un ángulo de 75 grados.
ángulo de 128 grados, 128 grados. Ángulo de 90 grados es un ángulo recto, un cuadradito. Ángulo de 25 grados y un ángulo de 162 grados. De esa manera hemos graficado nuestros ángulos con sus respectivas medidas. Nos vamos a la página 26. Me dice, pinta de color rojo los ángulos agudos, de color azul los ángulos obtusos, de verde los ángulos rectos. A ver, 17 es un ángulo agudo, entonces pintaré de color rojo. 120 es un ángulo obtuso, de color azul. 180 es un ángulo llano, entonces de color amarillo. 179 grados, ángulo obtuso, azul. 145 grados, ángulo obtuso, azul. 90 grados es un ángulo recto, de color verde. 130 grados de color obtuso. 79 grados es un ángulo agudo, de color rojo. 30 grados es un ángulo agudo de color rojo. 67 grados, un ángulo agudo de color rojo. 18 grados es un ángulo agudo de color rojo. 95 grados, ángulo obtuso de color azul. 25 grados, ángulo agudo de color rojo. 89 grados de color rojo. 1 grado, ángulo agudo de color rojo. 10 grados es un ángulo agudo de color rojo. 100 grados, ángulo obtuso de color azul. 150 grados, ángulo obtuso. 160 grados, ángulo obtuso y 168 grados, ángulo obtuso. Coloca las medidas de los siguientes ángulos. A ver, este ángulo mide 45 grados. El ángulo 120 grados. El de aquí mide 90 grados y el último mide 30 grados. De esa manera, chicos, hemos visto los ángulos y su clasificación y la medida de ángulos. Cualquier consulta o duda a mi WhatsApp personal. Muy buenos días, hasta la próxima.